Hola, mi nombre es Camilo Andrés Melo Cisneros. En este momento vamos a presentarles acerca de las características de los suelos gelisoles y espodosoles. Nuestro equipo está conformado por Claudia Vargas, María Fernanda Terán, Verónica Fernanda Castro, Karen Eliana Coral, Paula Andrea Araújo. Somos estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana, cuarto semestre. Esperamos que disfruten de este video. Ahora vamos a hablar de la textura predominante de los suelos gelisoles. La textura predominante de los suelos gelisoles es la estructura granular y textura laminar. La textura granular son partículas individuales de arena, limo y arcilla que está agrupada en granos muy pequeños, casi circulares. Esta textura facilita el drenaje del agua hacia los suelos. Y la textura laminar son partículas agregadas de suelo en forma de lámina o muy delgadas. Esta textura, al traslaparse, genera el difícil paso del drenaje del agua hacia los suelos. Bueno, ahora vamos a hablar el tipo de color que hay en los gelisoles. Los gelisoles generalmente están en las tundras debido a que están sometidos a climas muy fríos, ocasionando capas llamadas permafrost. Estas capas son o están temporalmente con hielo. Las capas, al estar sometidas en verano, se descongelan lo suficiente para que algunas plantas puedan cumplir su ciclo vegetativo. En los días árticos, la materia orgánica está preservada ya que está en un clima frío y generan unas capas turbosas encima de los horizontes de minerales que tienen colores grisáceos y también ocasionan unos moteados de color amarillo, pardo amarillo, debido a al deformismo del drenaje a causa de la falta de penetración de agua sobre la capa permafrost subyacente. Los gelisoles ocupan alrededor de 11.869.000 kilómetros cuadrados en toda la superficie del mundo. En Colombia no se mira la presencia de este tipo de suelos, es decir, Colombia carece de suelos como los gelisoles, cuya característica es el permafrost. Uno de los factores más influyentes para su formación es el clima, debido a que este tipo de suelo se encuentra ubicado en el hemisferio norte. Por lo tanto, las temperaturas van a estar por debajo de los 0 grados centígrados. En este sentido, la cantidad de los microorganismos que se encuentran son muy mínimos o casi nula. Por otro lado, el relieve y el material parental no son un factor limitante para su formación, puesto que este tipo de suelo puede desarrollarse sobre cualquier material y sobre cualquier posición topográfica terrestre. En cuanto al tiempo de desarrollo, los gelisoles son muy longevos o maduros, pero debido a las condiciones climáticas en las que se encuentran, no son muy evolucionados. Los gelisoles tienen un alto nivel de materia orgánica, pero esta no se encuentra en su total descomposición, pues hay que tener en cuenta que la cantidad de los microorganismos es muy mínima, pero una proporción aproximada de 8% sí se descompone, pero se encuentra en el horizonte más profundo de estos suelos. En este sentido, la vegetación que encontramos es muy sencilla, muy simple, como por ejemplo los líquenes y musgos. Los suelos espodosoles se clasifican a nivel mundial y a nivel nacional. A nivel mundial, su máxima representación es en las zonas frías y húmedas, especialmente en las de altas latitudes. Principalmente podemos mencionar a Canadá, Alaska y el norte de Europa. En las zonas intertropicales, estos suelos se clasifican o los lugares en los que se encuentran es en Brasil, Florida y Surinam. De igual forma, a nivel nacional, estos suelos se clasifican o están presentes en la región amazónica en la parte oriental, entre los departamentos de Guayanés y Vaupés.
Los suelos en esta región tienen características muy importantes, como son su textura, que es franco-arenosa arcillosa, su drenaje, que es bajo a moderado, y su fertilidad, que es muy baja. Bueno, en cuanto al aprovechamiento de estos suelos espodosoles, se los utiliza principalmente para aprovechamiento forestal, pastizal, en algunos casos para la silvicultura, el pasto, el eneo y cultivos de cosecha. Dentro de los factores formadores del suelo espodosol tenemos el clima. Estos suelos se caracterizan por tener un clima frío y húmedo, con abundantes precipitaciones, y se caracterizan por una alta lixiviación. Otro de los factores formadores de estos suelos es el material parental. Este presenta un alto porcentaje de cuarzo, un bajo contenido de hierro y calcio, un bajo contenido de arcillas y presenta una permeabilidad necesaria. En otras palabras, los materiales parentales están asociados a cenizas volcánicas y a materiales arenosos. Con respecto a la topografía, estos suelos se desarrollan en lugares donde hay una variabilidad de pendiente. Otro de los factores formadores de los suelos espodosoles son los organismos vivos. Las condiciones ambientales son desfavorables tanto para las lombrices como para los demás organismos que se encargan de transportar la hojarasca dentro del suelo mineral. Por esta razón, se forma una capa orgánica superficial. En general, se dice que la descomposición por bacterias y hongos dentro de este tipo de suelos es lenta. Con respecto al proceso de formación, estos suelos son jóvenes y se asocian a lugares donde ha ocurrido un retroceso de los glaciares. En cuanto a porcentaje de materia orgánica, el aporte de nutrientes es muy bajo. En un suelo espodosol se pueden distinguir de arriba hacia abajo las siguientes capas. La primera es un horizonte orgánico superficial de color negro formado por materia orgánica parcialmente descompuesta. La segunda es una capa muy delgada que contiene granos de sílice mezclados con humus. La tercera es un horizonte eluvial, es decir, lixiviado por las aguas, de color gris y de textura parecido al de la ceniza. La cuarta es un horizonte iluvial subdividido por una capa delgada con un contenido del 10% de materia orgánica o humus. Y por último, tenemos una capa de color rojizo, rica en hierro y en alúmina, que es el óxido de aluminio. El color principal de los espodosoles es generalmente de gris a gris claro, el cual es un tono muy parecido al del cuarzo. Los espodosoles, en su textura predominante, tienen una mezcla de materia orgánica y aluminio. Estos suelos no presentan arcilla silicatada y en su textura, por lo tanto, se encuadran las clases texturales desde arenoso, arenoso esquelético, franco grueso o limoso grueso. Cabe resaltar que en estos suelos solamente se desarrollan en ambientes húmedos. Bueno, como características generales, los gelisoles son suelos que se producen o se generan en ambientes muy fríos, en las altas latitudes, principalmente del hemisferio norte. Pueden tener permafrost o no, y pueden ser suelos congelados durante alguna parte del tiempo. El permafrost es la condición de congelamiento de uno de los horizontes o estratos subsuperficiales. Eso implica que el agua que está contenida en el suelo, en ese horizonte o estrato, se congele y expanda de volumen. Esa expansión de volumen provoca una serie de modificaciones en el volumen total del suelo. Por lo tanto,
se produce un microrrelieve en superficie en los gelisoles y una mezcla importante del material que lo compone, por lo mismo congelamiento y descongelamiento de estos horizontes, porque el agua al descongelarse cambia su volumen y mezcla el material que contiene. Entonces, eso es bastante característico de estos suelos, además de que poseen niveles altos de materia orgánica poco descompuesta, porque como es una zona, se generan en zonas tan frías, este material orgánico que va siendo incorporado no se descompone. Entonces, esas son características relevantes de estos suelos, pero más todo lo que se refiere a la crioturbación, que son estos procesos de congelamiento y descongelamiento. Respecto a los espodosoles, son suelos que se generan en distintos lugares del mundo, principalmente se asocian a zonas frías también a bosques. Y hay una cualidad de sus bosques, que cuando se descompone la materia orgánica que genera en estos bosques, hay una generación mayor hacia los ácidos fúlvicos. Los ácidos fúlvicos son ácidos de cadena corta carbonada, y la cualidad que tienen estos ácidos fúlvicos es que se unen a elementos metálicos que pueden ser movilizados en el perfil de suelo. Entonces, en estos suelos, lo que hacen estos ácidos fúlvicos es que ayudan a movilizar elementos metálicos como hierro, manganeso, y que se acumulan en un horizonte subsuperficial que se conoce como horizonte espódico. Eso es lo característico de esos suelos, que tienen su horizonte de acumulación de materiales cristalinos o amorfos con óxidos, que se llama horizonte espódico, y puede también tener movilización de material orgánico. Y muy característico en términos morfológicos de esos suelos es que tiene un contraste muy abrupto de coloraciones. Tiene una coloración más oscura de los horizontes orgánicos en superficie. En general puede tener o no, pero no es requisito, un horizonte álbico, que es un horizonte de pérdida de materiales, y el horizonte espódico, que sí, eso es requisito de un espodosol. En general los gelisoles son más utilizados en praderas. Podría ser para esas praderas producción animal. Como están en altas latitudes y están sometidos a periodos extensos de nieve en superficie, entonces las praderas esas van a estar sujetas a restricciones de crecimiento por temperatura, porque obviamente tiene la capa de nieve que impide el crecimiento de estas especies. Pero cuando ya viene la época un poco más cálida, en que se derriten las nieves de superficie y permite el crecimiento de estas pasturas, se puede desarrollar producción animal. Principalmente eso. Pueden tener otros usos como algunos cultivos extensivos, pero en general la literatura dice que están más bien dedicados a agricultura o bosques. Y los espodosoles son suelos en general bajo bosque, de distintos tipos de bosque, pero también han sido utilizados para pastura. El problema de los espodosoles o uso silvopastoral, combinación de bosque con pastura, que son suelos muy ácidos. Entonces la producción de otro tipo de cultivo, en general hay especies pratenses que se adaptan a condiciones ácidas, pero los cultivos son más sensibles a la condición de acidez. Entonces por eso no es tan común encontrar cultivos en espodosoles. Bien variable. Yo no soy muy de dar valores estrictos porque eso es muy variable, la verdad, según la condición. Pero como ambos se desarrollan en sitios más bien fríos, de un alto input de material orgánico, debieran tener valores altos, considerando que los valores altos para hacer suelos de mineralogía cristalina son valores por sobre 3% de material orgánico. Los gelisoles yo estimo que tienen valores cercanos a 8%, quizás los espodosoles también, pero el limitante en ese caso más bien así es en el espodosol, no es materia orgánica.